En la actualidad, las tasas de las denuncias de agresión sexual a menores han incrementado. La discriminación entre denuncias de hechos reales y de hechos ficticios se vuelve compleja, siendo estos casos carentes de evidencias claras. Las únicas pruebas son las declaraciones de las partes involucradas. Ante esta problemática se han desarrollado una serie de procedimientos que permiten diferenciar los relatos de hechos ficticios de los hechos reales. Se basan en analizar el contenido de las declaraciones de los menores con una metodología específica, partiendo del supuesto de que los relatos de un suceso que fue percibido por el testigo se diferencian de los que no han sido percibidos, es decir, que fue imaginado por el testigo o sugerido por alguien más. La declaración es la descripción de un acontecimiento pasado. Aquí actúa la memoria. En ella pueden influir factores externos en cada caso concreto, como los factores del testigo, del suceso y del sistema policial y judicial. Estos deben ser considerados para valorar correctamente las declaraciones. Requisitos de aplicación del análisis de credibilidad y consideraciones generales. Los procedimientos mencionados analizan las manifestaciones del menor en términos de cuánto se ajustan a un hecho real y no a una fantasía o sugerencia. El análisis de credibilidad requiere del conocimiento previo de los aspectos del caso. El proceso es posible únicamente en casos de agresiones sexuales a menores, ya que sus conductas y respuestas son característicos de estos delitos y solamente se conocerán mediante la experiencia. En este contexto, los conocimientos que los niños tienen sobre la conducta sexual son distorsionados, mientras que el uso de la terminología correcta podría provenir de la sugerencia de un adulto. El análisis de credibilidad va a evaluar el grado de realidad de la declaración, pero un resultado negativo no indicará precisamente falsedad en la misma, ya que no es un análisis de detección de mentiras. Tranger proponía que los relatos sobre el abuso sexual procedentes de los hechos reales podría diferenciarse con los hechos inventados, mediante criterios primarios y secundarios. Los criterios primarios de realidad, que incluyen en el análisis de la estructura de los relatos y su contenido, se utiliza en la técnica del análisis de la estructura formal. En el criterio bilateral de emoción se basa en que cuando una emoción se describe en la declaración no se puede explicar por el contenido de las observaciones, a no ser que se considere una situación personal del testigo. El criterio de homogeneidad se implica que los distintos detalles se describe el hecho, aún así siendo la probabilidad de que de los testimonios describan el hecho normal. Criterios secundarios. El criterio de control corresponde a un control lógico formal que parte de la hipótesis de la calidad ya comprobada y confirmada mediante los criterios de la realidad. En el análisis de contenido, el criterio de consecuencia es que se aplica en declaraciones repetidas y se refiere a las alteraciones de una secuencia sobre los procesos de memoria. Y mediante los criterios secundarios de control, el control se va a llevar a cabo mediante dos vías. La medida de la lógica formal investigada por la hipótesis alternativas mediante el medio de control empírico, usando criterios basados en el aspecto normal de las declaraciones tanto verdaderas como falsas y hechos por un determinado testigo. Análisis de la realidad de las declaraciones. Tranger y Undeuch, quien amplía los mismos, señalan diferentes criterios enmarcados en tres categorías: criterios fundamentales, manifestaciones especiales de los criterios fundamentales y criterios negativos o de control. Criterios fundamentales. Este conjunto de criterios hace referencia a los sucesos vividos, declaraciones resumidas, detalles extraordinarios, la estructura del relato y detalles o peculiaridades de la relación agresor-víctima. Manifestaciones especiales de los criterios fundamentales. Hace referencia a detalles cuya invención iría más allá de la capacidad probable de los testigos, más allá de su imaginación o de su capacidad para comprender, informar de experiencias subjetivas, mencionar complicaciones imprevistas, correcciones espontáneas, especificaciones y añadidos durante la declaración, además de información sobre los autoprejuicios. Criterios negativos o de autocontrol. Estos criterios afectan a uno o a otro componente de la credibilidad o a los dos. Comprenden tres criterios: carencia de consistencia interna, carencia de inconsistencia contra las leyes de la naturaleza y los conocimientos científicos, carencia de consistencia externa. Criterios derivados de secuencias de declaraciones. Este punto hace referencia a la carencia de persistencia y a las inconsistencias con declaraciones previas. Análisis de contenido de las declaraciones consta de dos técnicas: la técnica CBCA, de análisis del contenido de las declaraciones basadas en criterios, que permite la valoración de la credibilidad de las declaraciones emitidas por menores víctimas de abusos sexuales. La técnica SBA, de evaluación de la validez de la declaración, son los resultados de CBCA, así como la evaluación de otros datos como información biográfica, puntuación de test, indicadores conductuales, información del tipo de origen de la declaración y la evaluación
Análisis de contenido basado en criterios. Esta técnica utiliza declaraciones que se basan en memorias de sucesos reales o fantasía. Cuenta con 19 criterios de contenido enmarcados en 5 categorías: características generales, contenidos específicos de la declaración, peculiaridades del contenido, contenidos relacionados con la motivación y elementos específicos de la agresión. Evaluación de la validez de la declaración. Comprende 5 categorías: características psicológicas del menor, características de la entrevista mantenida con él, aspectos motivacionales que informan acerca de la posibilidad de que el menor tenga interés en proporcionar una declaración falsa y cuestiones relacionadas con la investigación policial, médica, judicial, etc. Análisis de la credibilidad de las declaraciones. Uno de los sesgos que implica la aparición de denuncias falsas de abuso sexual es lo que se conoce como sesgo confirmatorio, que tratando de confirmar una hipótesis, se tienda a valorar más positivamente aquellos criterios que la confirmarían, pasando más desapercibidos los criterios que la negarían. Así como la experimentación, la metodología más eficaz es la de la falsación. Siguiendo este método, deben analizarse qué criterios y de qué forma deberían aparecer si las declaraciones procederían no de un hecho vivido, sino de un hecho imaginado o sugerido. Aquí se distinguen 2 fases en la evaluación. La primera es la confirmatoria y la segunda es la falsificación de hipótesis. Es recomendable que la evaluación se realice por 2 psicólogos expertos. Las inconsistencias aumentan en los niños más que en los adultos, con la recuperación múltiple, mientras que los errores pueden mantenerse de unas declaraciones a otras. Análisis de la credibilidad de las declaraciones. El análisis de los 3 procedimientos nos permite proponer un procedimiento a síntesis de todos ellos, considerando los mejores aspectos de cada uno. Así, la metodología descrita por Trankel, consistente en un análisis racional y basado en la formulación y falsación de hipótesis. Se debe considerar uno de los sesgos que implica la aparición de denuncias falsas de abusos sexuales y se conoce como sesgo confirmatorio, haciendo referencia al sesgo del experimentador en psicología experimental, con el fin de tratar de confirmar una hipótesis y valorar más positivamente aquellos criterios que la confirmarían, pasando más desapercibidos los criterios que la negarían. Además, es recomendable que la evaluación se realice por 2 psicólogos expertos, 2 porque, como el caso de los tribunales o jurados comparados con único magistrado, el proceso de deliberación y acuerdo a que debe llegarse implicará una mayor profundización en el análisis. Es por ello que ambos psicólogos deben estar presentes durante todas las fases del análisis. Obstáculos a la aplicación del análisis de declaraciones. Es importante tomar en cuenta que a la hora de aplicar cualquier de los procedimientos de análisis de la credibilidad de las declaraciones, podemos encontrarnos con algunas dificultades que lo obstaculicen e incluso lo impidan. Algunas de las dificultades más importantes tienen que ver con la obtención de la declaración del menor, los procedimientos previos y la capacidad del menor. Respecto a la obtención de las declaraciones, es fundamental que el menor describa los hechos sin ningún tipo de coacción y utilizando su propio lenguaje, ya que si no colabora en la entrevista y facilita pocos datos sobre los hechos de análisis, podría ser imposible. Por otro lado, los procedimientos previos también podrían ser un obstáculo importante, pues las principales dificultades se derivan del número de veces que el menor ha relatado el suceso y el tiempo transcurrido desde que se produjeron los hechos. Es por eso que habrá que valorar si el menor está siendo tratado por algún psicoterapeuta. Finalmente, la capacidad del menor para expresarse y describir los hechos también son un condicionante a la aplicación de estos procedimientos de análisis, ya que pueden presentarse niños muy pequeños con una capacidad baja de expresión y comprensión de las instrucciones que se le dan durante la entrevista. Pueden no proporcionar datos suficientes para la evaluación de la credibilidad de sus declaraciones.